Es un honor poder compartir. Os presento aquí a El Aziz, conocido por El Aziz, el tío Musta. Nosotros, como amigos, Mr. Musta, para nosotros. Gracias. Pero bueno, se queda corto porque es Mister, es un gran Mister. Nos ha enseñado mucho a todos en un equipo, un humilde equipo que tenemos aquí en Algemesí, Caixa Rural de Algemesí. Y bueno, ahora mismo estamos en el Polideportivo de Algemesí, que la verdad es que no tiene la mejor pinta. Porque realmente hace unos meses pues estaba mucho más bonito, hace 2 o 3 meses. Están ahora en reconstrucción y ha avanzado mucho. Ya nos dejan correr. Nos dejan, no, bueno, se puede correr. Antes ni se podía. Nada, en el Algemesí afectó lo que afectó. Bueno, a lo que estamos. Vamos con la entrevista. Hoy una entrevista con Musta, El Aziz. Vamos a correr un poquito. Vale, vamos a trotar y correr por lo suave. Y así, con él, pues he compartido muchos momentos, muchas carreras. Claro. Y bueno, en definitiva, tenemos aquí pues un corredor de élite con nacionalidad marroquí de momento. Sí. No sé si es indiscreción. ¿Piensas hacerte nacionalidad española algún día? Vamos a intentar. ¿Estamos ahí o...? Mientras he venido aquí voy a mejorar más, ¿no? Estás ahora de momento. Aquí. Sí. ¿Estás viviendo? ¿Te has casado? Sí, soy casado. ¿España? Sí. Llevo casi 7 años aquí y estoy muy feliz. He cambiado un poco la vida mejor y voy a intentar a ver si puedo volver a hacer unas carreras un poco fuertes, pero no tengo prisa, ¿sabes? Es un mundo duro el del deportista de élite, porque claro, tú has sido internacional. Otra cosa es que ahora estás volviendo a coger ritmo, ¿no? Sí, pero le digo la verdad, para ser un atleta de élite tienes que dar mucho tiempo al deporte. No tienes que tener nada que hacer. Tienes que salir por la mañana y por la tarde para correr. ¿Me entiendes? Sí, doblar. Para ser un atleta, por ejemplo, tienes que dar todo el tiempo lo que tienes al deporte. Y al descanso. Claro, tienes que tener todo el tiempo libre para descansar y correr, nada más. Que no es poco. Claro, hay muchas cosas de lo que tienes que hacer para que descansar, para que te pasas el día bien, para que descansas para el día siguiente, te vas a correr bien, te vas a entrenar bien. Y aparte de que solo haces, o vuestra preocupación se centra mucho en lo que es el entrenamiento disciplinado, como dices, entrenar 2 veces al día. Aparte de eso, ¿cómo es vuestro día a día y qué salida de escape? ¿Cómo haces para despejarte, para desconectar? No, hay unos días que tienes que hacer algo. No, ¿Un día libre a la semana? Un día libre, pero no todas las semanas tienes un día libre. Todas las semanas. Pero te digo la vida de los corredores que viven del deporte, ¿sabes? Pero no, por ejemplo, los días que estamos corriendo, no es un día todo de correr y descansar, no. Sí que salimos al bar tomando café con amigos, pero no se puede pasar el día todo fuera caminando de sitio a sitio, no. Tienes que descansar, tienes que tomar agua bien, ¿me entiendes? No tienes que gastar mucha energía en nada. Solo en la carrera. Claro. En la competición, ¿no? Claro. La competición será como una fiesta. Después de la carrera puede ser una fiesta, pero si tú, por ejemplo, tu objetivo lo sacaste bien, y lo hiciste bien, sí, es una fiesta. Después tú puedes desconectarte un poco. Pero de todas maneras, tienes que relajarse. Si sale bien o no sale bien, tienes que relajarse y apuntarte al otro objetivo. Tienes que entrenar, no tienes que parar. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de correr? Cuéntanos un poco tu historia, tus inicios como corredor. ¿Qué alimentación teníais? ¿O qué métodos de entrenamiento? Lo que hay es la genética africana, es una genética muy fuerte, especialmente a las distancias del fondo, ¿sabes? De maratón, de media maratón, de 10K. Entonces, en este mundo del deporte, si tú puedes coger tu cuerpo a sufrir más en entrenamiento, no te digo que tienes que morir, no. Pero tienes que buscar siempre a llegar a un punto más. Entonces,
todos los atletas que sufren, tienes que entrenar más lo que tienes. Tienes que buscar tu último punto. La diferencia de los atletas, de sus niveles, son el trabajo. Hay gente que trabaja más. Siendo profesional, no puedes parar con un dolor. No se puede. Hay gente que sienten un poco, por ejemplo, un poco de canso y después se paran. ¿Me entiendes? Pero Claro, tendrá que tener su estrategia para recuperar. sí. Pero me refiero que capacidad, como tú decías, que tenéis más capacidad para soportar dolor. Entonces, eso viene con O vas aumentando la capacidad. Claro, eso viene, es una experiencia que viene con los días, con los meses, con los años. Pero no significa que se vaya el dolor. Significa que el dolor sigue ahí, pero tú Claro. lo aceptas. Tienes que aguantarlo. Eso que da la diferencia entre los corredores. Por ejemplo, tú puedes ir hasta los 100 metros, por ejemplo, de un maratón o carrera, y después te viene la diferencia. Por ejemplo, la diferencia de los ganadores. Sí. ¿Me entiendes? Ya, la pequeña diferencia está ahí. Está en ahí, las zapatillas, ¿no? Hasta En la placa de carbono. No, sí está. Mira, la generación de las zapatillas de carbono ha cambiado mucho el mercado del deporte. Mucho, ¿eh? Mira, toda la gente que ahora que utiliza las zapatillas de carbono ha bajado mucho de sus marcas personales. Si tú tienes, por ejemplo, 1:00, Han bajado la marca, sí, con su placa. al menos Con la placa. Pero tú crees que es por la placa. a la placa y sí que ayuda mucho. Es una... Pero a ver, si ayuda y hay gente que no lleva placa, yo no digo por mí, porque yo no tengo nada que hacer. Pero entonces hay una ventaja. No sé, que permite... es una plaga, mira, todas las zapatillas ahora que Sí. están utilizando los maratones tienen Sí, pero carbono quiero decir, de todas marcas. Pero no se puede decir que no se puede utilizar o no. Es que no hay ningún problema con usar zapatillas. ¿Cómo crees que hay que correr con ellas? O sea, ¿es conveniente hacer técnica de carrera? Pregunto. ¿Hay que pisar bien? ¿Hay que correr más rápido para que sean efectivas? ¿Cómo lo ves? ¿Es para corredores rápidos solo? eso es. La zapatilla de carbono actualmente es para correr rápido, no es para Para trotar, normal, no es para ahora mismo no tendría mucho sentido. Claro. Vas a trotar. Mira, normalmente, para mí ahora estoy trotando con la zapatilla normal, sin carbono, sin nada. Suena Entonces, claro. Entonces, la zapatilla de carbono se utiliza en los días de carreras, los entrenamientos, por ejemplo, series o tu tiempo, o una salida de 30 kilómetros, donde tú buscas tu nivel, tú buscas sacar un nivel bueno para correr bien. Pero sí que hay mucha gente que comprar zapatillas. Pensando que... Pero hay gente también que están disfrutando de correr, ¿sabes? Le gustan participar a carreras, le gustan viajes, le gustan también tener en sus piernas una marca buena de zapatillas. Bueno, los corredores de élite estáis más obligados a usar la marca que os sponsoriza, ¿no? En el caso de que tengas una marca. Normal. Estás obligado a usar ¿Sabes? zapatillas, aunque no, Normal. aunque te cueste adaptarte a ellas. Normal. Tú, por ejemplo, vienes a una carrera para presentar el sponsor. Entonces, también vienes a ganar algo. Entonces, no se puede correr con una zapatilla normal. Es que la tecnología ha cambiado mucho. Y una pregunta, ¿en Marruecos has corrido descalzo alguna vez? Sí, he hecho muchas carreras, especialmente en el cross. En cross es terreno como este, acabamos de verlo. Sí, más o menos. Sí. Es como un terreno como este en competición de cross. Sí. Allí Sí, es más o normal menos. ver gente descalza Claro, en carreras de este tipo. Antes sí, ahora no. Ahora ya no. Antes, los años 2000 hasta 2008, sí que fue mucha gente que corre descalzo. ¿Sabes? Sobre todo allí hay menos medios, o antes habían, ahora ya hay más medios, ahora ya hay zapatillas. Sí. Pero antes, hasta hace no mucho, hasta Pero hace habla- 20 años. A Marruecos hablemos del cross. Sí, Cross. en pista ya no. Pista es Pista no. zapatillas, siempre, toda la vida. Sí, no como antes. A Marruecos también ha mejorado la situación a mucha gente.
mucha gente ya tiene condiciones, tiene ropa, tiene todo, no como antes. Ajá. Supongo que en toda África, ¿no? Tenemos a la potencia número 1 sería Kenia, ¿no? Claro. Tú estás hablando del nivel de los Sí, países. como históricamente, ¿no? Históricamente los más famosos son los keniatas. Sí, antes Etiopía. sí, antes cuando estaba Hisham el Garrouj, ¿lo conoces? ¿Quién? Hisham el Garrouj, Sí. eso leyenda Sí. de 1500. Estuvimos en tres clasificaciones de Ah, sí. África, ¿sabes? Del nivel, estamos Kenia, Etiopía y Marruecos. Pero ahora creo que estamos quintos, sextos posiciones. Y ahora Sí, ahora ha ha bajado un poquito. pasado Uganda. Hay también hay países que han salido bien, africanos. En España, sin ir más lejos, pues no sé si habrá alguien que te gane en toda España. Ahora mismo a lo mejor sí, Ahora, pero sí, pero como mejores marcas, pues no sé en cuánto está el récord de la media maratón de España. sí que también hay unos. ¿Ha bajado de la hora ya? Sí, claro. Ah, en España, En 59, 30 y algo. Vale. 39 creo. como tú. ¿Qué has hecho tú? Venga, mójate, no pasa nada, dilo. Yo he hecho 59, 29 en 2016, sin carbono. Sin carbono. Pues nada, y ahora con carbono, No lo sé. la semana pasada, La semana pasada he hecho una hora 2. Sí. eso es nada. Eso es muy mejorable, ¿eh? Vamos a ver. ¿Con carbono o sin carbono? No, ahora con carbono. Son todas las carreras que hago ahora. Y si le quitas la placa, a lo mejor no hubieras bajado la hora. No. Porque tú entrenas con placa. ¿Haces Sí. con placa? Sí, las series, los tiempos, sí. Los entrenamientos de calidad, sí. Sí, claro, Haces con placa. Con las mismas que compites. Claro. Sí, con la misma. Y no hay una estrategia, por ejemplo, para que la placa sea más reactiva. Tener una zapatilla solo para competir, para no desgastarlas, me refiero. Tener un modelo solo para competir lo más nuevo posible, claro. Supongo que la vida de la zapatilla también va perdiendo Sí, la fuerza, ¿no? Se pierde mucho, sí. Pero cuando, por ejemplo... ¿Se nota que se pierde? Sí, se nota mucho. Ajá. Es que tiene un mínimo de kilometraje. Después de este mínimo, los zapateros... ¿Pero notas que ya no saltan las piernas? Se nota en los sentimientos. A ver, Las marcas, los tiempos. sí. Pero también los sentimientos de la pierna. Se puede Pero- sentirlo muy fácil, que eso no... Se Se cargan las empuja. piernas. Se carga, no empuja bien como antes. Y salen dolores relacionados. El gemelo, sí. Eso, por eso te digo, la última tecnología del carbono está muy buena, se ayuda mucho. Antes, después del maratón, por ejemplo, no te puedes caminar con los dolores del gemelo y de todas las piernas. Pero ahora tú puedes caminar normal. Es que por eso te digo, esta tecnología ha ayudado mucho a los corredores. Mucho. Y también cambió muy grande en el mundo del maratón y la media maratón. Las marcas, ¿no? Por ejemplo, ahora si quieres, por ejemplo, participar en una carrera Ah, sí. Eso es del verdad. Goldo, una carrera fuerte, una carrera que está Como Valencia. como Valencia, tienes que tener al menos en tus piernas 2 horas 6 al menos. Antes no. Estamos hablando de la élite, ¿no? Claro, antes no. Antes con 2 horas 10 tú puedes participar en muchas carreras Y con un caché, que llaman, con Sí. dinero. con dinero y fijo y todo. Pero ahora es difícil. Ahora no te pagan, si no haces 2 horas 6 y ya no te pagan. A 2 horas 6, si tú entras, por ejemplo, al top list de la IF, a 2 horas 6 creo que está en la posición 300 o algo. ¿300 qué? 300 en la Estás a clasificación. 300 del mundo. Sí, del mundo. Puede ser, sí, creo. Es que hay mucha gente Vale, que ha es que bajado. 2 horas 6, lo que era récord del mundo no hace mucho. Sí, Ahora ya hay 300, ¿no? ahora Hace, por ejemplo, Gebraleise, recuerdo que hace como 10 años hizo 2 horas 5 o 2 horas 4 y eso era el récord del mundo. Sí. Pero 10 años después habrán 50 tíos que te bajan de 2 horas 5. sí.
¿no? O más. A partir de ¿Tú 2000. cuánto has hecho? Yo, la maratón no es mejor, tanto. sí. La mejor marca es 2:7:55. Yo lo he hecho en 2013. Menudo paquete. Broma. 2013. Me voy corriendo y me coges seguro, o sea que no te quiero. Por eso te digo, Ángel, el mundo del deporte ha cambiado mucho acá. No lo sé, es que Sí, pero de un parte ha cambiado positivo, por ejemplo, a los ¿cómo corredores. ves ese cambio a nivel de élite? ¿Tenéis más oportunidades? ¿Se os cuida bien? ¿Se os paga bien? Porque claro, ahí está en el curro que os pegáis, el trabajo que tenéis y lo mal pagado que está. Cuando es un deporte muy practicado por mucha gente, donde hay muchas marcas puestas, hay mucho dinero, pero hay mucho dinero para las empresas. No para los que corren mucho, que también hay, pero ahí es donde voy yo. Se está mejorando el aspecto de poder ganarse la vida. Un corredor de élite. Si estás organizado, ¿vale? ¿Me entiendes? Hay grupos, por ejemplo, en Kenia hay managers ahora. Ajá. Hay 3 o 4 managers en el mundo que mandan a las carreras, que mandan. Ellos que tienen la llave de las carreras. Sacan a la gente del país. También, ¿no? Porque les paga el viaje, les paga... De todo. Ellos que mandan, por ejemplo, a los maratones grandes. Entonces, ellos que tienen los mejores atletas del mundo, que tienen todo. Entonces, los organizadores no tienen tiempo de perder, por ejemplo, con un atleta de 2:06, que te hablas con él directamente, que te da una respuesta. No, por ejemplo, tú, ya, un manager grande, tienes, por ejemplo, un equipo en Kenia, que tienes etiopianos fuertes, entonces te doy el mercado y te digo, va, este maratón ya lo tienes, Se tú van te puedes repartiendo. traer lo que quieres de atletas y está, se ha acabado. Entonces, si no tienes, por ejemplo, si no estás organizado bien, no tienes un manager famoso, eso vas a tener muchos problemas para, por ejemplo, participar en unas carreras grandes. Claro. Porque ir por libre está difícil. A lo mejor ahora tú en estos momentos ya estás viviendo un tiempo en España. Sí, Digamos que ya puedes ir por tu cuenta. sí, siempre, ¿No? sí, siempre. Pero claro, alguien que no conoce el mundo, que está viviendo en Kenia o en Marruecos, o donde sea, en Kenia sobre todo, ¿no? Pues tiene que ir a parar a un manager, ¿no? Y Claro, con sus condiciones, ¿no? sí. Con sus... Por ejemplo, aquí en Etiopía hay campos de managers. Un manager ya tiene campo, Ya tiene su campo de concentración. claro, de concentración de atletas y De- todo. Están trabajando de a un preparación. nivel muy, muy alto. Entonces, Ya está dándole facilidades, ya está dándole de todo, de servicio. masaje, de Está todo. ayudando, realmente ayudando. De todo. Tú no tienes que, Hacen bien. claro, tú no tienes que preocupar de algo, no tienes que buscar carreras ni nada. Lo que tienes que se levantar a las 6 de la mañana y arrancar. Y ya está. Y arrea. Sí, Y allí el que menos va a 3 el kilómetro, rodando, suave. claro. A ver, Has estado entrenando ahora estos últimos meses en un centro, ¿no? De entrenamiento en Marruecos. sí, he hecho ¿Dónde está? un mes. Un He mes. hecho un mes en Francia, Entrenamiento de altura. ciudad, sí, una ciudad que tiene 1.600 metros de altura. Es la ciudad más famosa de Marruecos para entrenar. Para entrenar. Allí van Ahí, todos. sí, la verdad es que hay todo, hay masaje, tú puedes concentrarse muy, muy bien. También hay lugares para los rodajes, por ejemplo. Tienes pista de atletismo, claro. Sí que hay pista, sí. Hay pista, Una pista de 1.600 metros de altura. sí, en 1.600, sí. Está bien, Y- está bien. sí. Hay también una vuelta de 2 kilómetros en tierra. También bosque muy grande para entrenar. De todo, hoteles, casas, de todo. También es muy turístico. Sí, sí, viene mucha gente. Viene mucha gente a lo mejor a correr, ¿no? De todo el mundo. Sí, para hacer un stage de 30 días o 2 meses. Allí puedes encontrarte, aparte de ti, porque allí te hubieran podido ver, pero aparte de tú, ¿has visto algún compañero, alguien famoso también como tú, o así de élite? Sí. ¿Has estado entrenando con alguien?
Sí, antes estaban unos chicos vienen aquí de España, de Francia, Ajá. también vienen de Nueva Zelanda, Australia, pero no mucho, pero hay de todo el mundo, pero con el tiempo se corren muchos cambios. Una pregunta, ¿a qué ritmo vamos ahora? Ahora creo que estamos en 5 al kilo, no más o menos. Pues vamos a reducir un poco, porque yo ruedo menos. Yo ruedo a 5,5 o 6. Es que claro, es que al final uno se le pega. A ver, yo sé que para ti esto es una risa de ritmo. Seguramente en tus entrenamientos no incluyes esto será como andar para ti. Andar no, pero eso rodaje también. Por ejemplo, ¿tiene valor? Rodaje tan lento, muy lento, ¿tiene valor sí, para algo? Hay unos días tienes que hacer rodajes así. Por ejemplo, como este. 20, 15 kilómetros así. Pero después de una carrera o después de un entrenamiento fuerte, tienes que bajar un poco, 2 días o 3 días para que te recuperarse bien. Al menos relaja, ¿no? Te quedas, los músculos los destensas un poquito, ¿no? Normal. O si tienes contracturas, también, ¿qué dirías tú para las contracturas? O para un dolor por pasarte en un entrenamiento, ¿qué aconsejarías tú? ¿Qué hacen los de élite para quitarse las contracturas y para aliviar dolores? Vamos a decir, el masaje es muy importante. 2 veces a la semana tienes que hacer un masaje. Sí. ¿Pero te lo haces tú? A Marruecos, sí. A Marruecos lo hago 2 veces a la semana. Todas las semanas. También un baño de hielo es muy bueno también. ¿Un baño de hielo cuándo? ¿En qué momento? ¿Después del entrenamiento? Después ¿Pero justamente después o un día después? Pero no es siempre. Después, por ejemplo, de una sesión de pista o una sesión de 30 kilómetros, por ejemplo. Una sesión dura. Claro. Cuando te sientes que tú gastaste mucha energía y tienes agujetas y tienes que hacerlo. Recuperación rápida. Son 2 cosas muy importantes. Y descansar. No tienes que hacer vueltas en tu ciudad, caminando aquí y caminando acá. Por eso hay mucha gente que tiene trabajo y me preguntan mucho cómo puedo mejorar marca así. Bajar de 35, que es lo que quiere todo el mundo, o bajar de las 3 horas en maratón. Todo el mundo quiere eso. Claro, pero es un poco difícil. Trabajar y correr es muy difícil para hacer un atleta de élite. Estamos hablando de marcas fuertes. Para ti, ¿qué son marcas fuertes? ¿A partir de qué? ¿A partir del maratón, por ejemplo? A partir del maratón estamos hablando de 2:2. Ahora están corriendo 2:2, 2:1. A ver, hay muchos atletas que ahora ya tienen marcas abajo de 2 horas 3. Por eso te digo. ¿Tienes algún objetivo? ¿Vas a por ellos o no? Otro día. ¿Cómo lo tienes? ¿Qué objetivos tienes? Actualmente estoy buscando carreras para que estar viviendo. ¿Sabes? No estoy buscando ni marca de nada. Es difícil ahora hacer una marca. Y la situación, por ejemplo, si tú quieres buscar una marca, tienes que estar muy concentrado y muy libre de todo. Libre de todo y solo dedicarte a eso. Eso. Esto es como un campo de concentración, claro, ¿no? No tienes que correr mucho, por ejemplo. No tienes que hacer muchas carreras en un mes o algo. Tienes que concentrar al objetivo que vas a hacer. Creo que está bien, ¿no? Yo tengo el brazo ya cansado. ¿Quieres probar a cogerlo? Cuidado que no te caiga, ¿eh? Eso no. Sobre todo. Pero no es pesado. Está bien. ¿Lo puedes coger bien o qué? Sí. ¿Cuánto pesa más o menos? 1 kilo. Bueno, va. Menos, no menos. Presenta tu canal de Mr. Musta. Sí, el canal de Ángel. Todavía yo no tengo canal. El canal de Ángel. Vámonos con el canal de Ángel. Vale, ya te vale. No sabes ni cómo se llama mi canal. Es difícil, ¿eh? Mi propio nombre de mi canal no se me queda. Pero bueno, es el que tengo. ¿Cómo se llama el canal de Ángel? Barefoot. De barefoot. A correr sin carbono. ¿No se habla de barefoot en Marruecos?
¿No has oído a alguien que hable de minimalismo, descalcismo o de correr plano, No. como de la plana? La verdad que ¿No se habla de eso? Yo no sé. Entre élite no hay ningún interés. no lo sé, Deportistas de élite no... pero en mi cuenta, no. Ninguna vez escucho a alguien que corre descalzo a Marruecos. Ninguna vez. Pues lo tenemos. A ver, al final lo que pasa es lo de correr descalzo no tiene ningún objetivo de hacer marcas, aunque yo tengo la curiosidad de saber qué pasaría si un corredor de élite hubiese entrenado desde que fuera chiquitín, como Gebraleise. Han hecho muchos kilómetros de pequeño, pero ¿qué hubiera pasado si no se hubieran puesto zapatillas? Claro, supuestamente no hubieran hecho las marcas, ¿no? Yo tengo la curiosidad de saber cómo hubiera continuado el desarrollo, ¿no? Tal vez hubieran hecho la misma marca, no digo más. Curiosidad saber qué hubiese pasado, ¿no? Se hicieron, por ejemplo, en 1960, el Bikila. ¿No suena el Bikila? Sí, conozco sí. A Bebe Bikila. Hizo récord del mundo descalzo, pero claro, era otra época, era en el 60. Había pocos años con zapatillas y las zapatillas eran bastante planas, porque lo que es el tacón surgió en los 70. Pero claro, yo también estoy viendo que eso, que desde que llegó el carbono, pues en Valencia este año pasado hay más de 3.000 corredores, pero bajo de las 3 horas, y esto no ha pasado nunca. Está subiendo mucho el nivel. ¿Se debe a las zapatillas? Bueno, también hay más conocimiento, ¿no? Porque en internet se pueden consultar planes, más estudios con los planes, con la alimentación. ¿Cómo lleváis la alimentación? Los de élite. Madre. No, Yo como normal. tú no piensas Mira, en comer normal, pero no comes mucha cantidad, poca cantidad. sí, eso sí ya ve. Calorías Mucho. pocas. Pero la comida a Marruecos es una comida muy buena. Ajá. Está Natural. natural para los deportistas y no los deportistas. Es una comida que tiene verdura, carne, de diferentes carnes, pescado, de todo. Claro, de todo, eso es un de todo. Sí. Pero el de todo de aquí no es el de todo de allí. No, aquí no. Aquí el de todo son más cosas, Aquí, sí, más cosas industriales. aquí lo que he visto es que hay muchas cosas del mercado, muchas cosas, ¿sabes?, conservadas. A Marruecos no, pero ahora a Marruecos empieza, eso empieza también, ahora mismo empieza A globalizar, Sí. ¿no? A ser todo el mundo igual. Eso es. Exacto. Pero todavía están cocinando la casa. Vamos a hacer ahora unas cuantas tomas ahí para corriendo. Aquí podéis ver la fibra rápida que llaman en el gemelo. Es un cables que lleva ahí en las piernas. Cables, ya están rotos, tío. Que vamos, que yo no sé dónde ha sacado los cables esos que deben de ser de acero, pero Están rotos ahora. ahora mismo la pregunta, la media maratón en 1 hora 2, ¿a cuánto es el kilómetro? 1 hora 2, entonces tienes que bajar de 3. Son, O sea, por bajo de 3 el kilómetro. son 2,55, 2,56. A ver, A ver, no te quiero... Porque sé que ahora las piernas las tienes cargadas, ¿no? sí. Bueno, iba a decir, corre a ese ritmo, no. Otro día. Otro día. Todavía tengo las piernas Hay cansadas. que descansar, ser disciplinado en el descanso, ¿no? Sí, normalmente. He hecho 2 carreras, 2 medias maratones. Sabes, no es fácil. También has llegado a tener récord de 10K. Marruecos, ¿no? No, ahora no tengo. Es que ha bajado mucho. Hay un chico que ha bajado a 27, 0, Sí, pero en 2016 o tú tenías algún récord, ¿no? Sí, en 2016 he hecho 27,33. Pero ya está, 27-33.
Una semana antes de la media maratón de Valencia. Una semana antes. Que quedaste segundo. Sí. En la media maratón de Valencia. El récord estaba con un atleta de Kenia que se llama Cheroben. La media maratón de Valencia está en la altura. Está el mejor media maratón del mundo. Es la más rápida. Es el más rápido mundo, claro. y también el más... La buena organización, o sea, también. Sí. Sí, Apoyan a los élites también. sí, mucho. Hay mucho apoyo para Claro. los profesionales, ¿no? Claro. Por eso, por ejemplo, cada año puedes mirar que hay muchas gente del mundo que viene aquí a correr. En octubre es que, ¿sabes? Se hace un tiempo muy bueno. En Valencia, sí. Sí. Se ayuda mucho. Pero Volverás a la media voy o a otra ver, cosa. Voy a ver, ahora estoy intentando hacer unas carreras, a volver a coger un poco confianza, ¿sabes? A ver, si Bueno, la semana pasada no fue nada mal en Murcia, ¿no? Se hizo récord de la prueba. Es una provincia española, bueno, importante también, ¿eh? Con una participación importante. claro, sí, y Es una organización buena también, ¿no? es muy buena también, sí, lo han hecho muy buena. El recorrido fue también Plano. muy bien. Rápido. Sí, las últimas 5 kilómetros fue un poco, tiene muchas curvas. Bueno, Pero- es divertido, ¿no? Sí, pero no está mal, está muy bueno. Es una carrera conocida, ¿sabes? Imagínate, vas a ver después, dale, en 3 o 4 años vas a ver la maratón de Murcia donde va a llegar. La verdad es que las medias maratones, a nivel españolas, pues tienen un reclamo muy fuerte que es el turismo correr para el corredor popular, claro. Porque una cosa es el corredor popular y otra cosa es el profesional. Y bueno, pues, por ejemplo, tú ahora tienes objetivo Barcelona, ¿no? ¿O tienes otros? No, a Barcelona es difícil. Ahora estoy un poco... No quieres desvelar secretos. Para hacer Barcelona tienes que estar muy concentrado. Es que viene, mira, No puedes estar grabando vídeos ahí. tienes que estar muy relajado cada un mes más o menos. Y tienes que después que ir directamente a hacerla. Yo he hecho dos carreras y esta semana no puedo hacer nada, es que no me siento No bien. puedes, las piernas tienes doloridas. Sí, tengo Dolor. el gemelo muy mal. Esto no tiene mucho que ver también con preocupaciones, ¿no? El dolor. Si puedes soportar un dolor que no para, o por ejemplo una molestia que te puede dejar entrenar, tú puedes entrenar, pero suave, para que no te pierdes el nivel. Pero si, por ejemplo, tienes una lesión muy mala, tienes que parar. Eso es otra cosa, Claro, muy mala. cuando no se puede, cuando no va la pierna, no va. Claro, no se Eso puede. se nota enseguida, que no salta, que No se puede. no hay fuerza, no. Pero, ¿qué dirías tú? Decir si un dolor te tiene que parar o no te tiene que parar. ¿Cuándo? Claro, eso es difícil y es muy personal, pero los deportistas de élite imagino que arriesgáis, tendréis a pensar más positivamente, pensando que ese dolor va a desaparecer, ¿no? Sois más positivos en el tratamiento del dolor, ¿no? No es una cuestión de pensar o no pensar, es una cuestión de sentimientos. Vamos a decir 20 de 400, ¿vale? Y tengo una molestia. ¿Cómo voy a conseguir este objetivo? No se puede. Entonces tienes que entrenar progresivo, tienes que entrenar poco a poco. Mientras el dolor se va, hasta que se desaparece el dolor. Pero, por ejemplo, para cosas mentales, no sé cómo voy a decirlo, pero esos sentimientos, un dolor, No puedes controlar con la mente el dolor. no se puede. Es un dolor. Tienes algún fallo, algún sitio, una rotura o un corte. ¿Es posible estar sin ningún dolor? En los populares todos sabemos que siempre tenemos algo, siempre hay algo, siempre hay una molestia, un dolor, un punto débil, que es lo que todos tenemos, el punto más débil siempre lo sientes. Normal. Entonces, los élites, ¿habéis estado en un punto que no sientas ningún dolor porque estáis perfectos o porque estás bien? Porque para correr a 2:45, como hiciste en Valencia, no, Sí, pero... a la media maratón, bajando de la hora, Sí, pero... para correr así no te tiene que doler nada. Claro, no normal. Los primeros 15 kilómetros no tienes que sentir nada. Te puedes sentir cansado o, por ejemplo, un poco de
hace táctico o algo, pero para sentir una cosa muy mal, por ejemplo, un gemelo, un cuádriceps muy mal, no te puedes seguir con hasta luego, con el mismo ritmo. Como vas, por ejemplo, a hacer un finish con un finish de carrera, Sí, con mira. 2:40 o algo, una media maratón, la última 5 kilómetros, es que vuelen mucho. Estás ahí donde se ganan las carreras, ¿no? Imagínate si tú tienes un problema en tu piernas, te van a dejar en tu sitio y te van a volar. Las competiciones o las carreras de objetivo no tienes que sentir nada mal, tienes que sentir de todo bien, de todo. Hablar puede que mejore, sirva también para Sí, para mejorar la capacidad aeróbica. ¿Tú crees o no? mientras corriendo, Hablar y correr. hablar y Puede que correr, mejores, ¿no? La capacidad. Bueno, Creo que no es bueno, mejora. hay que sincronizar la respiración. No, cuando corres tienes que organizar tu cuerpo, Organizarlo, muy bien. organizarlo entre el oxígeno, tus zancadas. Tienes que ir como una máquina. Una máquina, ¿sabes qué significa? Que respire de una manera y tocar el suelo de una manera. No tienes que hablar, no tienes nada. Tienes que concentrar muy bueno. Concentrar en cosas básicas, ¿no? Claro. Como la respiración, los pasos, Eso la es. forma de pisar, imagino también. Eso es. ¿Tú piensas en la técnica cuando corres o dejas el cuerpo? No, la técnica es el llave de correr. Sin técnica tú no vas a mejorar nada. Pero si tú corres con una respiración buena, tus piernas también, todo tiene que ser dinámico. ¿Cómo respiras? Nariz, boca, boca, nariz, los dos. En los rodajes normales, muchas veces me responde con la nariz. Solo con nariz. Sí, no, algunas veces sí, pero series, competiciones, yo espero con mis piernas, siempre hago. Respiración con las piernas. Sí. Es como el tren de los años 90, los trenes de lomo. Los tres, los como ahora. Sí, el vapor, Ah, vale. así como un Ya, atleta. como un tren de vapor. Sí, Bueno, el pito será como un eructo, ¿no? De cuando en cuando. claro. Acordaros de una máquina de vapor cuando Un tren. estáis compitiendo. Un tren de Eso es vapor. lo que sois. Tan. Pues estoy a ver si hago alguna canción Ah, con este. sí. Vamos a hacer una carrera de vapor. De vapor de tren, va. Corre. Con tu ritmo. Empieza. Con las piernas. Gusta. Te lo dice. Es lo que tiene la élite. Mira, eso de cantar y correr. Ah, Igual queda bien y todo y saco una canción. Vamos a medias. Y ya está. Joder, vamos a ver cómo es el videón. El videón que nos hemos metido aquí con... Que otro día, pues a ver si se nos ocurre algo un poco también con valor. Tips que podamos ofrecer para correr mucho. Los secretos que nos vaya desvelando, porque hoy secretos, algunos nos ha contado. Lo de la máquina de vapor me ha gustado. Está. Es el primer secreto. El primer secreto. Otros vídeos o otros secretos. Sí. Esto no se puede hacer toda la vez, que de algo hay que vivir. No podemos soltarlo todo en un vídeo. Claro. Pero bueno, encantado y un honor. Aquí con Musta el Aziz. El Aziz, pronuncia así. Sí. Vale. El Aziz. Lo veremos. Oiréis hablar de él porque está empezando a dar mucha guerra. Ya está en 1-2. Le ha bajado la hora varias veces. Has bajado la hora, ¿no? En media maratón. Sí, 3 o 4. Por decir algo. Yo de 10 kilómetros también otras marcas. Y de 5 y de... Sí. ¿Llevas 3000. cuántos años corriendo ya? Vale, empecé a correr desde 1989 hasta ahora. Empecé desde las carreras escolares, las campeonatos escolares. 2:35 en el 1000. Eso Los 35 es rápido. tenía 15 años, ¿no? Yo, Con 15 años. 15 años. Y bueno, y también campeonatos
Por allí siempre has ido a competiciones, Sí, has estado federado en Marruecos muchos años, sí. te llamaron a Olimpiadas y al final no fuiste, Sí, en 2016. Sí, fue un problema y no al final no pudiste ir, es una pena, pero aún estás a tiempo, ¿o cómo lo ves? A lo que surja. El porque- mercado es bueno. Por ejemplo, si tú ya tienes una marca muy fuerte en tus piernas, no hace falta de buscar a campeonas del mundo o algo. Tú puedes vivir O tranquilo. estar federado y demás, Claro, pero bueno. mira, Tampoco hay que cerrarse a ninguna puerta, ¿no? De las puertas hay que dejarlas todas abiertas y la mejor opción sí, o el camino habrá que elegirlo uno. pero también a presentar el país no Ya, es bueno, pero si te llaman no pasa nada, tú puedes ir, no pasa nada. Pero actualmente tienes que vivir por ti. sí, hay que buscarse la vida. Claro. ¿Tienes esperanzas? Claro, ya tú sabes, llevo casi 6 años parado sin correr, sin nada. Y que entre todo lo que ha venido, parece que haya una segunda oportunidad, ¿no? Bueno, Claro, si no corres, ¿qué vas a hacer? Pues, tienes que ir a trabajar y a ti. Nosotros sabemos que a ver, que ya. correr es trabajar. si no corres tienes que Y trabajar. además, promover el deporte es promover la salud, Sí, que es un trabajo que a lo mejor va más vinculado en el beneficio de la salud más que con el dinero. El problema es que necesitamos dinero para vivir. claro, Ese es el pero problema, por ejemplo, un mínimo. si tú sacas el dinero de las cosas que tú te gusta, ese es un beneficio muy Sí, grande. pero cuesta, no sé. Cuesta, pero es muy bueno. Por ejemplo, yo me gusta correr, me gusta estar libre. Entonces, si puedo sacar un beneficio al mes, Por poco que sea, me es mejor. satisfactorio. mejor. Eso mucha gente lo pagaría, tener tiempo libre. Sí. Si alguien quiere saber algo sobre cómo entrenar, sobre cómo alimentarse o cómo correr en Ramadán, por ejemplo, que ya nos contarás. En el Ramadán, ¿cómo seguís entrenando? En Ramadán es difícil a entrenar y hacer dos entrenamientos, por ejemplo. Pero tenéis Difícil. también. Pero sí que se puede. Por la noche, Entrenar por la noche. sí. A las 3 de la mañana. Sí, sí. Sí, lo he hecho muchas veces a las 3 de la mañana. Pero el día no tienes que hacer nada. Dormir, Claro, descansar. Te haces si no, claro, de alguna manera hay que adaptarse. claro, te haces una sesión, por ejemplo, antes de comer, a las 5 o a las 6 de la tarde. Y después, a las 3 de la mañana, te sales a hacer otra. Lo que tienes objetivo. Horas extra. Horas extra. Claro, para que te secas, por ejemplo, dos entrenamientos al día. Para sacarlo. Bueno, pues mira, mucha suerte y estaremos al tanto y esperemos grabar más vídeos sobre tus triunfos o sobre lo que sea. O la gente, si queréis saber algo sobre algún tip, como correr más específicamente de alguna de las cosas que puede hacer Musta para algún entrenamiento específico o para ganar algún aspecto físico, de existencia o de velocidad, por ejemplo, las fibras. Vamos a decir, Fibras mejorar rápidas. la marca. Mejorar marcas o Mejorar algunas marca mejor, distancias. sí. Cómo entrenar para mejorar algunas distancias concretas, Claro. puntuales. Sí. Tengo el tractor que nos corta el vídeo. Entonces nosotros, vámonos y ya. Pues nada, saludos. Vale, hasta luego. Un besito. Au. A ver.